una mejor presentación de la información, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a cambiar la actitud, ¿verdad? Con una presentación, con una introducción más seductora, más creativa. Los especialistas en contenido periodístico indican que cada párrafo debe ser independiente del resto. Que parezca que son bloques conectados con información independiente. Vamos a ver, aquí estamos hablando entonces de una estructura de rompecabezas. ¿Cómo es eso? Pues miren, es muy sencillo. Fíjense que normalmente nosotros trabajamos la noticia con conectores, trabajamos la noticia con muletillas. ¿Se recuerdan que dentro del material didáctico que tenemos en el curso, planteamos la necesidad de liberarnos, quitarnos la atadura de las muletillas? Por otro lado, en tanto, por su lado, porque eso que lo que hace es tener la ligación entre una oración y otra, ¿verdad? Cuando hablamos de la necesidad de que cada párrafo, vamos a ver, usamos el término párrafo, pero normalmente cuando trabajamos la pirámide invertida no trabajamos párrafos, trabajamos oraciones, ¿verdad? Entonces, las oraciones deben ser independientes, una de otra. ¿Qué es lo que permite esto? Que en un momento dado podamos cambiar de lugar las oraciones. Es más, cuando ustedes trabajan una nota informativa y no les sale el lead, yo lo que les recomiendo es que lo hagan y fíjense en la segunda oración. Probablemente el lead no esté en la primera oración, esté en la segunda. ¿Saben por qué? Es una cuestión de carácter psicológico. Porque en la primera ustedes hacen el esfuerzo esquemático de juntar todos los elementos. En cambio, la segunda oración ya se desarrolla de una forma más, por decirlo amigable, en una forma menos forzada. Y por lo tanto, fíjense en la segunda oración. Y probablemente le tengan que hacer un par de retoques y les va a funcionar como lead. Entonces, lo importante de esta idea es que trabajemos cada oración de manera independiente, para que en un momento dado podamos cambiarlas de lugar. Que parezcan que son bloques conectados, pero ojo, con información independiente. ¿Cómo trabajamos las preguntas? Fíjense que de las preguntas estamos hablando entre 5 a 6. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Pero no hay necesidad que las 6 estén en el primer párrafo, sino que estas las vamos a desarrollar, muchas gracias, las vamos a desarrollar en forma independiente. Digamos, en el lead podemos pensar que vamos a tener 4. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Las otras las vamos a trabajar dentro del texto. Es más, el qué, quién, cómo, dónde lo vamos a ir desarrollando en cada una de las oraciones que siguen al lead. Y de esa manera vamos a tener un bloque más desarrollado. Estos bloques estos bloques a su vez mantener una estructura similar. Deben explicar brevemente el contenido al principio y desarrollarlo en las siguientes líneas. ¿Alguien desea hablar? Tienen el micrófono a la mano, estimados colegas. Saludos, me voy a tomar un cafecito.
Ahí escuchamos sonidos. Ahí el licenciado Gutiérrez nos está pidiendo que por favor desactiven su micrófono si no van a hacer uso de la palabra, para que podamos continuar. Entonces les explicaba la necesidad de pensar esto, ¿verdad? Eso significa tener una actitud en la cual pensemos que cada párrafo va a tener una forma independiente. Cada párrafo, como les decía, en nuestro caso estamos hablando de oraciones, para que tengan independencia. Y en un momento dado, en la redacción central, puedan cambiar. Ahí tenemos a alguien que está platicando. Vamos a ver. Es que fíjense que cuando uno está presentando, no puede. ¿Quién es la persona que está? Aló. Sí, buenas. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada colega. Cuéntenos. La estamos escuchando, colega. Bueno, entonces seguimos. Ahora, siempre nos queda la duda, ¿verdad? De cómo ayuda la pirámide invertida al lector. Estimados colegas, si no van a hacer uso de la palabra, yo les agradecería que silencien su micrófono. Para que podamos compartir. Ah, es Rocío. Rocío, por favor, ¿podría silenciar su micrófono? No quisiera quitarles el micrófono a todos. Déjenme ver aquí si puedo ver. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos ya. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo ayuda la pirámide invertida al lector? A ver, jóvenes, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ayuda la pirámide invertida al lector? Escucho sus opiniones. Yo creo que debemos de, bueno, ¿cómo ayuda? Sería a tener más información o más informado al lector, a la persona o a la población. ¿Cómo no? Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el pirámide invertido pues ayuda fundamentalmente pues responder para que el lector conozca de primera mano o de más a profundidad, o sea, un resumen general lo que ocurre, dónde, qué está ocurriendo. Entonces diría yo que es la fundamental pues que el lector conozca qué está ocurriendo. Muchas gracias, estimado colega. ¿Alguien más que desee? Muy buena tarde. Buenas tardes. Muy buena tarde. Buenas tardes, compañeros. Se saluda Orlando Reyes. Mucho gusto, Orlando. Sí, al lector gracias, doctor. Al lector le ayuda bastante porque en un pequeño párrafo obtiene toda la información importante de un hecho o de algo que ha acontecido. En eso le ayuda al lector. Muchas gracias. Usted dio en el clavo. Si este fuera un concurso, usted se ganaría el carro. Porque precisamente en eso ayuda. Fíjense ustedes, vamos a ver la siguiente diapositiva.
Debemos tener en cuenta que ahora la lectura es más rápida porque tenemos menos tiempo disponible. Tanto en la capital como en las demás ciudades del país, así nos traen ahora, porque vivimos en un mundo en el cual el tiempo es oro. Y por lo tanto, ¿cuánto tiempo disponemos para leer un periódico? Muy poco, muy poco. Hay una gran probabilidad de que el lector abandone el texto antes de llegar al final, porque dispone de opciones quizá con menos texto. Entonces, lejos de desechar la pirámide, lo que tenemos que hacer es optimizarla, ¿verdad? La idea entonces es un mejor uso de los recursos que tenemos en la actualidad. ¿Cuántas veces no hemos visto que la gente lee una nota? Y fíjense, antes, por ejemplo, se criticaban que los medios tuvieran poco texto. Ahora ya no. Incluso la gente lee un titular, lee el subtítulo y ya con eso tiene la información. Porque dispone de poco tiempo. Quizá ya cuando llegue a su casa podrá agarrar el periódico y poder disfrutar de más tiempo para leerlo, pero durante el día tenemos muy limitado el tiempo, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales la pirámide invertida puede resolvernos muchos problemas a la hora de pensar en cómo podemos informar mejor a la comunidad. La pirámide invertida nos ayuda a conseguir la atención del lector, porque desde un primer momento le mostramos lo que quiere. O sea, es un texto más amigable. Si al lector le interesa la información y sobre todo la forma en que la presentamos, va a continuar la lectura hasta el final. Y eso es realmente lo que nos interesa, porque imagínense ustedes, tanto ustedes como yo, escribimos información, somos periodistas, pero qué mal que escribamos y la gente finalmente no nos lea. Eso sí sería malo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que buscar las formas en las cuales hagamos más atractiva la información y eso se logra a partir de un texto breve, pero sobre todo creativo. Que la gente no crea que estamos usando siempre un esquema que ya aburre. No, usemos la creatividad. Por eso se recuerdan en la clase virtual anterior les hacía ver ustedes la necesidad que tenemos de leer literatura. La literatura nos permite que nuestra mente divague, se vaya a otros mundos literarios, y de esa manera vamos a poder tener un mayor cúmulo de ideas, de metáforas, de formas de expresión. Y esa indudablemente se va a reflejar en un texto más rico. Entonces entran en juego otros factores como el estilo de escritura. Los textos deben ser frescos, fáciles y cuidados. El lector se desplaza y solo se detiene cuando encuentra algo que le gusta. Hagan la prueba. Vayan ustedes por la calle y vean las vallas publicitarias que desafortunadamente en países como Guatemala nos quitan la vista del paisaje. Pero digamos en este ejercicio nos sirven de mucho, porque vean, ¿cuál es la valla que más les llama la atención? ¿Es la que tiene mucho texto? ¿Es la que tiene muchas imágenes? ¿O es la que logra desarrollar esa interrelación entre texto e imagen? Y es sugerente. Entonces aquí lo detenemos, ¿verdad? Véanlo. Lo tenemos acá.
en el sentido de el estilo de escritura, los textos frescos. ¿Qué queremos decir con frescos? Bueno, que no sean cuadrados, ¿verdad? Que hablemos normalmente, fáciles, que no usemos palabras complicadas y cuidados. Fíjense que a veces por la premura del tiempo y que ya tenemos que enviar la información porque nos la están exigiendo, terminamos de escribir y ¡pum! Le damos enviar. Pero nos hemos puesto a pensar de que la responsabilidad del texto es mía, no del editor que va a trabajar el texto. Que vea él cómo lo arregla. Yo estoy reportando la información y él que mire cómo lo arregla. No, señores, no es así, señoras y señores. Cuando decidimos ser periodistas, decidimos también ser responsables de lo que trabajamos. Y eso significa que antes de enviar un texto, yo tengo que leerlo, pero no leerlo como autor, tengo que leerlo como lector, para ver si lo entendí, para ver si tiene todos los elementos, porque es mi nombre, el mío, mi nombre, el que puse ahí. Y qué mejor que el texto llegue ya publicado con mi nombre y no que en la redacción central lo modifiquen y yo después tenga que lucir con sombrero ajeno, ¿verdad? Miren qué chileno escribís. Sí, qué bonito, ¿verdad? Pero en nuestro interior sabemos que no es esa nuestra redacción. No la arreglaron allá. ¿Ustedes creen que es bien correcto eso? ¿Verdad que no? Por nuestro amor propio, tenemos que trabajar un texto muy cuidado. Tenemos que editarlo nosotros mismos para que lo que enviemos esté pulidito. Pulido, pulido. Ese es el término, ¿verdad? Para que cuando el lector lo lea, lo saboree. Piense que es un texto bien desarrollado, bien cuidado. Así que disponemos de pocos segundos para convencer al lector, para que se decida por nuestra nota, gracias a un buen titular, a una buena entrada que sea prometedora de un texto bien desarrollado, ¿verdad? Así es como lo podemos lograr nosotros, darle un nuevo impulso, una nueva vida a la pirámide invertida. Porque, como les digo, en la actualidad, tanto en términos físicos y en términos impresos como en Internet, existe cualquier cantidad de opciones de lectura. Y tenemos que competir con ellas. Y la mejor forma es la creatividad. No podemos volcar grandes cantidades de texto por muy veraz que sea. Si no está bien redactada y organizada la información, no vamos a poder competir. Este mundo lo que nos requiere es que tengamos un texto más desarrollado. Tenemos que ayudar al lector a continuar la historia aportándole nuevos títulos con palabras clave. ¿Qué significa esto último? Fíjense que el título es un elemento fundamental en la estructuración de la noticia. Por eso se recomienda que el título no lo pongamos al principio, pongámoslo al final. Cuando ya tenemos desarrollada la nota, entonces ya podemos hablar de título. Y ese título debe ser sugerente, ¿verdad? Entonces debe tener las palabras clave. ¿Qué es una palabra clave? Es aquella que nos permite entender el contenido del texto. De esa manera vamos a poder competir en este mundo en el cual no solo estamos nosotros. Hay muchas personas compitiendo por ganarse la atención de los lectores. Y nosotros, por supuesto, queremos ser
los que nos llevemos esos 100 puntos de atención del lector, ¿verdad? Entonces, estimados colegas, esta era la presentación que tenía para ustedes y me gustaría escuchar sus puntos de vista acerca de lo que hemos hablado. Entonces, pueden tomar el micrófono y con gusto comenzamos el intercambio de opiniones. Si tienen alguna duda, alguna queja, alguna mentada de madre, órale. Y nuevamente buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Alfonso Huarquis. Mire, bueno, realmente pues es muy interesante pues refrescarnos un poquito la memoria cómo debemos aplicar el pirámide invertida, pero en la actualidad pues se maneja muchas cuestiones en las redes sociales que muchas veces sin cumplir con el requisito que debe ser, pero como sabemos perfectamente ahorita cualquiera puede subir cualquier noticia y también hace pasar por periodista o por cualquier medio. Sin embargo, pues es fundamental como el trabajo de nosotros, pues sí, es importante pues aplicar todas las técnicas de redacción y sobre todo pues el estilo periodístico, pues me parece muy interesante. Tal vez un poquito en cuanto a la noticia, yo sí, bueno, antes manejaba mucha información, un texto bastante grande, sin embargo, pues el estilo de redacción en el diario pues es más foto que texto. Entonces, he encontrado un poquito de dificultad más en deporte, pero antes no tenía esa, digamos, esa oportunidad de trabajar noticias deportivas. Ahora, últimamente, pues eso, tengo mucho trabajo en lo deportivo. Muchas veces, tal vez ahí, yo siento que sí nos hace falta un poquito, mejor dicho, personalmente me hace falta un poquito en cuanto a la redacción de deportes. Entonces, un poquito lo quisiera que si usted me diera algunos elementos claves, doctor, por favor. A ver, pero con mucho gusto, solo que dígame, ¿qué es lo que le interesa que hablemos? Tal vez sí, doctor, la entrada, principalmente cómo debo yo encauzar el lector para que sea llamativo, pues una entrada, digamos, en cuanto a deporte o sobre todo, pues cuando a nosotros nos toca cubrir partidos de fútbol. ¿Cómo no? Fíjense ustedes que el deporte normalmente tiene una licencia especial. No es lo mismo hablar de la sección económica, la sección de nota dura, por decirlo de alguna manera, a las notas de espectáculos o de deportes, que tienen licencia en el sentido de que pueden comenzar sin mayor requisitos de la pirámide invertida. En ese caso, yo lo que les sugiero en el caso de deporte es eh, vivir la emoción del estadio, ¿verdad? Porque, ¿qué es el deporte? ¿Qué es, por ejemplo, el fútbol? El fútbol es euforia, el fútbol es gol, el fútbol es alegría o es tristeza también, depende si gana o pierde el equipo. Entonces, lo que tenemos que hacer es reflejar eso en nuestra nota. Por eso digo, tiene esa facilidad de que podemos prescindir mucho de la pirámide invertida en el sentido de que tenga que tener las cuatro preguntas, qué, quién, cómo, dónde. Y podemos comenzar un lead con algo así explosivo, ¿verdad? El gol, en el momento en que ocurre el gol, la dificultad de hacer el gol, la dificultad del guardameta de capturar el balón, cómo falló el penalti. O sea, esos son los momentos de
de grandeza del deporte. ¿Cómo llegó el ciclista a la meta? En fin, ¿verdad? Digamos, lo que tenemos que hacer es vivir el deporte para poderlo proyectar de esa manera, poderlo plasmar en el periódico. Olvidémonos en el caso del deporte de la rigurosidad de las fuentes, porque en el deporte usted no necesita citar fuentes directas porque lo está viendo. Y por lo tanto, usted es un cronista. Usted lo que está haciendo es desarrollar en la nota lo que está viendo. Por supuesto, si quiere incluir opiniones, tiene que poner nombre y apellido de las personas que va a entrevistar, pero eso es parte del contexto del periodismo deportivo, ¿verdad? Entonces, repito, lo que le aconsejo yo es vivir el deporte, y al vivirlo, eso le va a permitir reflejarlo en la nota, que sea una especie de catarsis la nota, porque no podemos escribir una nota de fútbol, igual que escribimos una nota sobre la manifestación que está ocurriendo ahorita en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, para ponerle un ejemplo. No. Deporte es vida, deporte es emoción, deporte es algo que es efervescente y por lo tanto, vívalo, y de esa manera proyecten. Eso es lo que le puedo decir, estimado colega. Gracias, doctor. La verdad, pues es interesante. Y sí, voy a tratar, pues, tratar de redactar de esa manera. Gracias por el apoyo, doctor. Bueno, espero que le sirva. A ver, alguien más que desee hacer sus observaciones o hacer algún tipo de pregunta, tienen el micrófono abierto. Lo que me interesa en este caso es que tengamos un segmento en el cual nos comuniquemos. Recuérdense, somos comunicadores. Buenas tardes, doctor. La verdad es que es importante este tipo de capacitaciones para que nosotros nos podamos actualizar, y lo que debemos de hacer nosotros para poder hacer nuestra reacción un poquito más amena es leer. Es lo que usted está mencionando, ¿no? Y sí debemos de poner mucho énfasis en este sentido, en que la pirámide invertida en algún momento va a tener que ser más práctica. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es refrescarla, ¿verdad? No hacerla cuadrada, porque una de las grandes críticas que hay acerca de la pirámide invertida es que es muy cuadrada, ¿verdad? El presidente Alejandro Yamatei inauguró un puente hoy en Zacapa y murió la flor, ¿verdad? No, tenemos que ser más creativos a la hora de utilizar los elementos de la pirámide invertida. Creativo significa vivir la experiencia periodística. Creativo significa usar un mayor léxico, lo cual no significa que sea muy florido, pues, porque también si lo usamos en términos muy floridos, probablemente nos desviemos de la importancia de usar menos texto, textos sencillos, y querramos hacer un poema de lo que en realidad debe ser una nota informativa. No, yo me refiero básicamente a que usemos unas expresiones diferentes, ¿verdad? Y eso pasa, como decía el compañero, muy atinadamente por la lectura. De esa manera nosotros podemos conocer otras formas de expresión.
¿Alguien más que desee tomar la palabra? Jóvenes, jóvenes de ayer y de hoy. Yo quisiera agregar un comentario, doctor, en cuanto Con mucho a gusto. la pregunta de la redacción de juntas deportivas. Yo creo que algo muy importante es estar empapado uno del evento que uno está cubriendo. Si se trata de la cobertura de un partido de fútbol, creo que sí es importante conocer sobre fútbol, ¿verdad? Si yo voy a cubrir un partido de primera división o de segunda división, es importante que conozcamos el fútbol de Guatemala, ¿verdad? Y que conozcamos qué es lo que se está jugando, y cómo van las posiciones, si es un partido muy importante porque es para poder clasificar a otra ronda, a una ronda eliminatoria, o si eso significa que va a bajar de división. Todos esos detalles es importante que la persona que hace coberturas, por ejemplo, en este caso de notas deportivas, tenga conocimiento del deporte que está cubriendo. De igual manera, si es ciclismo, debe conocer un poco de cómo se desarrolla la Vuelta Ciclística Guatemala. Debemos empaparnos. Yo creo que ahí este es un trabajo que para poder redactar de mejor manera requiere que nosotros investiguemos. Puede ser que no seamos muy aficionados al fútbol, muy aficionados al ciclismo, pero es prácticamente pues una obligación del periodista investigar sobre el deporte que se está haciendo la cobertura. Y yo creo que ahí es más fácil poder redactar. Y también, doctor, no sé si de repente está equivocado, pero creo que también es importante desarrollar la habilidad como observadores, ser observadores, observar esos detalles minuciosos de cómo se está desarrollando el evento, poder captar las emociones de la afición y luego poder trasladar con palabras al lector y trasladarlo al lugar. El lector que no pudo estar en la final, esa final de fútbol que es muy importante para toda la afición, y poder trasladarle cómo se vivió la emoción del partido, porque ese partido significaba una copa, la clasificación, y yo creo que tener la capacidad de poder observar esas emociones, eso nos va a ayudar a que nuestra nota sea una nota más rica, más interesante, más atractiva. Yo creo que eso es bien importante para poder hacer más fácil el trabajo, ¿verdad? Solo quería agregar ese comentario que espero que pues, nos pueda servir para seguir mejorando nuestra redacción. Cómo no, le agradezco mucho, licenciado. Usted tiene toda la razón. Yo lo resumiría en dos aspectos de lo que nos acaba de plantear. Uno, en el sentido de estar informado de qué es lo que vamos a tratar. Y dos, ser un buen observador. El primero, si no tenemos, digamos, el marco de conocimiento de lo que estamos cubriendo, definitivamente nuestra cobertura no va a ser buena. Eso significa una inmersión. Inmersión quiere decir meternos completamente en lo que estamos haciendo. Y eso es, fíjense que es válido no solo en términos de deporte, sino en todas las actividades. Si usted va a ser cronista, por favor, les agradecería que apaguen su... Préstame tu casco. Préstame tu casco. Tierra Blanca. Ahí está ya. Desactivé un micrófono ahí.
Ese es el problema, que ahorita me perdí en qué estaba hablando. Así le decía, la necesidad de estar informados de qué es lo que vamos a cubrir, y no solo en el sentido de deporte, sino en todas las actividades. Porque, digamos, yo fui reportero y conozco muy bien que a uno lo pueden mandar a cubrir X o Y circunstancia, y pues uno tiene que hacerlo. Pero antes de cubrir algo, tengo que estar enterado de qué es lo que voy a cubrir. Así me evito sonrojos, me evito desconocimiento de actividades, ¿verdad? Y eso va a redundar en una mayor riqueza, un mayor conocimiento de la nota que voy a efectuar. Y el segundo punto, la necesidad de la observación. Yo me recuerdo que cuando yo comenzaba a hacer mis tanes en periodismo, yo estuve trabajando en la Ciudad de México con la agencia Interpress Service, IPS, y mi jefe era un periodista chileno, a quien yo siempre le guardo un profundo respeto y admiración. Él se llamaba Mario de Cautín. Ya no supe más de él, espero que siga bien. Pero él lo que me decía es que tenía que estar atento cuando cubría algo de todo lo que ocurría, hasta del zumbido de una mosca. ¿Cómo estaba el cielo ese día? ¿Si había nubes o estaba despejado? ¿Si había sol o estaba nublado? ¿Si había frío? ¿Si había viento? ¿De qué color era el vestuario de la gente que tenía enfrente? ¿Si hablaba fuerte o hablaba bajo? ¿Cuál era el entorno en el que yo iba a trabajar? Y al principio decía, ay, ¿por qué tanta pendejada si de todo modo no lo voy a usar? Y cuando llegaba y le entregaba la nota, me hacía recitarle lo que había visto. Yo decía, hijo de la gran diabla, ahora me va a preguntar todas esas cosas. Y fíjense ustedes que después entendí que aunque uno no las use, lo importante es que está dominando el escenario. Y en algún momento va a introducir en la nota o en el reportaje o en la crónica algunos de esos elementos. Había frío, había calor. ¿Cómo estaba el cielo? ¿La gente reía o estaba triste? Porque de eso se trata, de ser muy buen observador. Valorar la escena, vivir la escena, estar en la escena. No se trata nada más de ir y anotar en la libreta y irme. No, jóvenes, estimados colegas, tenemos como periodistas, como comunicadores, si no vivimos la escena, si no vivimos el hecho, ¿cómo lo vamos a contar? Tenemos que hacer lo nuestro, apropiarnos de esa escena. Y de esa manera va a surgir en forma natural el texto. Esa es una cuestión muy importante, ¿verdad? Tanto saber de qué estamos hablando como de ser muy buenos observadores. Hagan la prueba, fíjense que esta cuestión de la observación la podemos hacer con cualquier fenómeno. Salgan a la calle y vean qué es lo que tienen enfrente, cómo está la tienda, de qué color es las paredes de la tienda, qué es lo que vende la tienda, qué es lo que veo mis ojos, cómo está el asfalto, cómo están las calles, cómo están las banquetas, qué es lo que habla la gente cuando va caminando. Podemos parecer locos, pero qué es lo que estamos haciendo allí es apropiándonos de la escena.
Y van a ver que después eso les va a servir cuando quieran trabajar por ejemplo, una crónica, un reportaje, porque van a tener certeza de qué es lo que están hablando, porque esa escena ya la hicieron suya. ¿Ven? A ver, jóvenes, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, doctor, muchas gracias. Nuevamente Alfonso Huárquez, y también gracias por la aclaración del licenciado Jorge. Bueno, la verdad, pues en términos de deporte, pues más cuando nos toca que cubrir partidos, ya sea de diferentes tipos de disciplina, la verdad sí, nosotros tenemos que hacer multiusos, camarógrafos, fotógrafos, tenemos que tomar nota de lo que sucede en el campo, los cambios, tarjetas, y en fin, una serie de cuestiones que tenemos que hacer, pues los que vivimos en los departamentos, pues nos toca hacer todo eso. Digamos los de Nacional, pues ellos tienen directamente a alguien un fotógrafo tiene exclusivo que redacta. A nosotros pues nos cuesta un poquito hacer ese tipo de trabajo, pero estamos comprometidos de hacer y lo hemos hecho. Definitivamente, como decía el licenciado Jorge, es importante conocer las reglas de cada deporte. Nosotros tenemos que ser multidisciplinario, conocer diferentes temas, porque si no, pues no podemos hacer el trabajo. Y ese es muy fundamental, muy cierto lo que dice el licenciado Jorge, que sí es importante conocer no solo los torneos. En caso, yo personalmente mañana pues tengo un partido importante que cubrir a la primera división, que depende de un triunfo, pues clasifica a la siguiente ronda el equipo en la cual cubro. Sin embargo, pues es importante pues conocer todo ese tipo de reglas de los deportes. De suerte, pues a mí me gusta el deporte y me meto a cualquier tipo de regla de deportes, y es importante pues conocer qué tipo de torneo se trata. Muy cierto lo que decía el licenciado Jorge. Aprovechando que está también ahí el licenciado Jorge, en cuanto al formato de REDAP, pues aparece, hay que marcar qué tipo de noticias. Aparece la noticia roja, deportes, comunidad, cultural, social, nacionales, pero no nos ha indicado, tal vez en su momento vamos a abordar con el licenciado Jorge, pues cuando dice comunidad, qué tipo de digamos, cobertura cabe ahí, lo social. Creo que es importante también agregar, por ejemplo, temas de medio ambiente, de salud, de educación, judicial, que también muchos compañeros pues tenemos que ir a los juzgados, tribunales, a hacer notas del organismo judicial, pues no aparece uno, muchas veces no hay a dónde colocarse, aprovechando pues que está el licenciado Jorge Gutiérrez, para que después en su momento pues nos pueda ir aclarando varias cosas. Sí, es todo lo que dijo, doctor, pues me parece muy importante, y también el agregado que hacía el licenciado Jorge, pues esto nos sirve bastante, y de verdad pues espero poder aplicarlo. Con mucho gusto. El licenciado Gutiérrez dice que está tomando nota y me imagino que va a hablar con ustedes o va a girar sus comunicaciones al respecto, ¿verdad? Aquí dice que se las estará trasladando. Vean, fíjense que también les quería hacer una observación. He estado observando cómo va el curso y me he dado cuenta de que no todos los colegas están trabajando las diferentes etapas del curso, ¿verdad? Por ejemplo, los cuestionarios, no todos los están haciendo. Yo lo que les agradecería es que pues se tomaran un poco de tiempo. Yo sé que todos ustedes son personas que están muy ocupadas, tienen el tiempo muy limitado, pero yo creo que podemos tomarnos algún tiempo para poder trabajar las tareas que tenemos en este curso, ¿verdad? El diario pues está invirtiendo en ustedes, está invirtiendo en su formación, y lo menos que podemos hacer es retribuir ese esfuerzo, pues trabajando.
las diferentes etapas del curso, ¿verdad? Los cuestionarios son evaluaciones que nos sirven a nosotros, nos permiten medir el avance del curso y saber cómo estamos. No se trata en ningún momento de ponerles X o reprobarlos, no. Sencillamente lo que nos interesa es ver el avance del curso, ¿verdad? Entonces yo los invito muy cordialmente, muy fraternalmente, para que le pongamos más cuerpo y más alma al curso, ¿verdad? Dicho esto, pregunto si tienen alguna otra duda, algún otro comentario en esta franja que a mí me parece muy buena porque es cuando intercambiamos opiniones. Bueno, Perdone, doctor. Sí. Doctor, perdone. Bueno, en vez de que nadie quiere hacer uso de la palabra, pero yo quiero aprovechar. Dele. Uno en cuanto al curso. La verdad, pues hasta la semana pasada inicié, pues ahorita ya voy al 50 y pico %, ya voy avanzando. El problema es el factor tiempo, va a dificultar un poquito, pero me estoy haciendo un tiempecito para tratar de leer. Definitivamente es muy interesante lo que he leído. Y solo lo único, pues tengo un poquito de problema en cuanto al foro, que yo entro, pero no me aparece nada. Entonces no sé qué debo hacer ahí. Aprovechando también, doctor, también ya tengo próximamente, que no lo he trabajado, una nota de infografía. Entonces no sé por dónde hay que iniciar para que esto quede como se espera. Bueno, vean, fíjense que en el caso de los foros llevamos 3 foros porque hemos desarrollado 3 semanas, ¿verdad? Básicamente lo que deben hacer es, digamos, ahora vine yo y les puse algunos comentarios. Lo que uno espera básicamente es una intercomunicación de parte de ustedes. Déjenme ver si puedo colocar aquí. Voy a hacer el intento de abrir el foro. Solo permítanme un momentito. Voy a ver si eso puedo hacer. Para mostrarles a ustedes que no es algo del otro mundo. Ahorita estoy viendo acá eso y vamos a ver. Vamos a ver si podemos entrar acá. Logran ver aquí la presentación del ingreso del foro, del curso, ¿verdad? Ahorita sí. Ahorita sí, ya lo estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces ustedes vienen acá y ingresan en esta parte. Entonces, eso los va a llevar a este bloque de color amarillo. ¿Verdad? Acá, esta es la primera semana. Esta es la segunda semana. Ahorita estamos en la tercera semana. Entonces, cuando ustedes le dan clic en la primera, donde hay 2 cuadritos de diálogo, donde hay 3 puntitos, quiere decir que es de conversación.
Le dan clic ahí y ya les aparece el foro. Vean acá, la primera información que les mandé fue ¿verdad? Esto fue lo que les puse yo. Reciban un cordial saludo, estimados colegas. Esta semana vamos a trabajar las fuentes, las cuales son fundamentales para dar certeza, confiabilidad y transparencia a la información periodística. Sin fuentes no hay periodismo, por lo que los invito cordialmente a que nos actualicemos en torno a este punto de vital importancia. Les recuerdo que este espacio está para que reflexionemos, expongan sus dudas, preguntas o compartan sus comentarios sobre el contenido del curso. Les reitero mis saludos. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver cuando ingresan al foro. Entonces, ustedes lo ven y ¿qué van a hacer? Ven acá, responder. Le dan clic acá y les va a aparecer un espacio como este. Hola, hola, hola. Y le dan enviar al foro. Eso es todo. Ven, ya llegó ahí. Y después de ese yo les puse también otro mensaje. Se los voy a mostrar. Aquí tenemos ya uno de Jaime Roberto, dice buenas tardes. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a regresar acá. Y en aquí estamos. El segundo mensaje, yo se los puse, dice videoconferencia del sábado 28. Vean. Esto se los puse el miércoles 25 de noviembre a las 8:45 de la mañana. Eso es lo bueno de este programa porque le dice qué día fue y a qué hora se los puse. Y dice, buenos días, estimados colegas. Les recuerdo que el próximo sábado 28 de noviembre a las 17 horas, o sea, hoy, tenemos una cita en videoconferencia para hablar sobre periodismo. Me gustaría saber si tienen algún tema en particular que deseen que abordemos en la clase virtual y con mucho gusto lo trabajamos. Pueden dejar sus observaciones y sugerencias en este foro. Saludos cordiales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Responder. Hablemos de, ¿qué será? De la nota informativa. Enviar al foro. Eso es todo. Y vean, hablemos. Ahí está. Eso era todo. Esto es toda la mecánica del foro, estimados colegas. ¿Ven? Muchas gracias, doctor. Entendido. ¿Verdad? Y yo precisamente les puse esto, pero no obtuve ninguna respuesta. Porque, digamos, a mí no me interesa venir y solo hablar de lo que a mí me interesa, sino conocer qué es lo que piensan ustedes y qué es lo que quieren que hablemos. ¿Verdad? Entonces, por eso es que tenemos este foro. ¿Verdad? Y ¿cómo van a trabajar en este foro? Pues fíjense que el lunes comenzamos la semana 4. Entonces aquí ustedes van a tener otro foro y a partir de aquí tienen otras actividades. Al final van a tener el cuestionario, ¿verdad? El cuestionario que nos va a permitir trabajar. ¿Tienen alguna duda sobre cómo trabajar el curso, estimados? Hasta el momento, ninguno, doctor. Todo bien. Bueno, es que le pregunto porque así dejo Bueno, de presentar. Y ya. Buenas tardes, doctor. Sí. Le saluda Edwin desde San Cristóbal, Verapaz. Solo con una consulta. Ahí en el momento de hacer la evaluación, dice que hay dos oportunidades.
Pero eso no sé si las oportunidades son después de haberlas enviado la primera vez, es que hay una segunda oportunidad, porque yo ya las envié y tuve una mala, tuve una mala, entonces solo esa es la duda que tengo, nada más. Ah, bueno, cuando termina de enviar, si usted quiere, solo hace una. Pero el sistema le está transmitiendo otra. Tuvo una mala, entre otra vez, y le permite trabajar todas las preguntas otra vez, y probablemente ya no tenga otra mala, o de repente tiene dos malas, ¿verdad? Le permite otra vez hacer el examen. Eso se refiere Gracias. a dos opciones. Gracias, era la duda, mejor me quedo con una mala. No, yo le decía por broma, ¿verdad? Porque de repente, como puede ya tener el contexto, de repente ya saca todas las preguntas buenas. Porque, como le digo, lo importante acá es que no nos interesa penalizar a nadie. Lo que nos interesa es que nos formemos. ¿Y qué mejor que ustedes hagan el esfuerzo y tengan un resultado satisfactorio? ¿Alguna otra duda, estimados colegas? Yo quisiera agregar algo, doctor. A ver. A la consulta que hacía el joven de San Cristóbal. Los cuestionarios nos permite hacer 2 intentos y los beneficia porque la calificación que toma es el promedio obtenido en los 2 intentos. Así que, por ejemplo, en el caso de él, si tuviera 2 malas en el segundo intento, lo que hace es que promedia la nota del primer intento con la del segundo. Entonces, siempre la idea es beneficiar y que la persona aprenda, que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Sí, no, eso de 2 malas es una broma, ¿verdad? No lo tomen en serio. De repente le atira y nada que ver, pues, bien, ¿verdad? Porque es el objetivo. O de repente, todo. Sí, perdone, no he encontrado cómo ver cuántas malas tiene uno. 1 y 2, en cuanto al cuestionario, hay cuestiones, por ejemplo, aparece en el inciso A, por decirle algo, tales. Abajo, ahí mismo dice, no, en el inciso A, por ejemplo, ninguno de los anteriores, pero no había nada anteriores todavía, entonces genera un poquito de confusión ahí cuando sí, está ese tipo de preguntas. Sí, tiene razón. Lo que sucede es que estamos usando el formato aleatorio. Eso quiere decir que las preguntas se aparecen en diferente forma, ¿verdad? Entonces, tiene razón. De repente vamos a quitar, en el caso de esas, el formato aleatorio para que ninguna le aparezca al final. École, así sería. Correcto. Excelente observación, doctor. Yo no me había dado cuenta de eso y precisamente es lo que el doctor dice. Cada vez que abrimos el cuestionario, el orden de las respuestas cambia. Entonces, nos ocasiona esa pequeña confusión, pero vamos a hacer la corrección. Sí, eso nada más se le quita, creo que dice barajar o aleatorio o algo así es lo que plantea. Entonces solo le quita el chequecito y no hay problema. Bueno, estimados colegas, ¿alguna otra duda? ¿Alguna mentada de madre? Yo había aunado del foro que había preguntado, también quería que me diera un panorama general de cómo se debe arrancar con infografía. Vamos a ver, usted dice cómo trabajamos nosotros la infografía. Exactamente. Mire, fíjese que yo pienso que vamos a dejarlo no para hoy, porque eso es todo un tratado, sino que tenemos precisamente dentro del curso un punto específico sobre cómo tratamos esto.
Déjeme ver, le voy a decir en qué momento lo vamos a ver. Vamos a ver. Porque sí lo tenemos contemplado, no exactamente cómo hacer la infografía, pero sí porque pues ninguno de nosotros es experto en estos aspectos del diseño, pero sí cómo aportar la información, ¿verdad? Fíjense que vamos a trabajar eso, les voy a decir. Eso creo que es la última semana, estimados colegas, porque vamos a ver periodismo de datos y sí, periodismo de datos, ahí es donde vamos a trabajar precisamente qué aspectos necesitamos hacer cuando trabajamos una infografía. Pero se lo voy a sintetizar en 2 o 3 palabras. Lo que sucede es, para que trabajemos una infografía, ahí sí que se necesitan 2 personas, 2 expertos, ¿verdad? Uno es el diseñador. Es el que va a hacer la información que usted le dé de forma gráfica. Lo que nosotros debemos hacer es proporcionarle la información certera para que esta persona, este experto, haga el diseño gráfico. Pero cuando vamos a trabajar en una infografía, lo que tenemos que hacer es usar lo que acabamos de decir, la observación. Tenemos que observar bien la escena y fijarnos en cuáles son los puntos esenciales de esa información. Pensemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y démosle orden de importancia. Digamos, pensemos en un accidente de tránsito. ¿Cómo vamos a hacer gráfico ese accidente de tránsito? Bueno, entonces mentalmente tenemos que haber observado el hecho y trabajar la nota informativa no en texto, sino en términos de imágenes. 5 imágenes que yo me hago de ese accidente. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál es el escenario? El impacto, la llegada de los cuerpos de socorro, el traslado de los heridos. Esto lo estoy diciendo en términos muy esquemáticos, pero de esa forma usted traslada la información y al trasladar la información lo va a hacer en forma muy sintética, pero muy descriptiva, para que la persona que va a hacer el diseño sepa cómo trabajar. Y probablemente esta persona se comunique con usted para ver más detalles, ¿verdad? Por eso es importante lo que les dije, cómo estaba el cielo, había sol, había frío, había lluvia, había aire, cómo estaban vestidas las personas, estaba mojado el asfalto, estaba seco, estaba muy caliente, estaba frío, cómo era el color de las llantas, había humo, no había humo. Ven lo importante de eso, porque probablemente en un momento el infografista les va a preguntar a ustedes todos sus detalles. No sé si respondo a su respuesta, a su pregunta, estimado colega. Sí, sí, doctor, bastante. Ya próximamente tengo una nota sobre infografía, precisamente me interesaba bastante, pero sí, ya tomé la idea, pues espero también, ya como usted decía, que hay un tema específicamente para eso, pues solamente ahí me aclara muchas cosas, pero voy a hacer el ejercicio ya. Sí, y fíjese que yo lo que les recomiendo es hacer ensayos previamente, y lo pueden hacer de cualquiera. Digamos, usted va en la calle y piense qué es lo que quiere hacer, qué infografía quiere hacer de una actividad. Entonces, imagínese esa misma escena, esa misma noticia en imágenes. Y nuestra mente es tan prodigiosa que podemos crear imágenes de todo. Y piense en 5, 6, 7, 8 imágenes en forma sucesiva. Es como que contáramos una película por cuadros. Así funciona la infografía. Perfecto, doctor. Gracias. Muy amable. Bueno, estimados colegas, si no tienen más dudas, más comentarios,
vamos a proceder a retirarnos. Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes. Desea feliz día del periodista a todos los compañeros. Ah, de veras que sí. Muy El bien, lunes. igualmente, feliz día del periodista. El lunes Todos los tenemos compañeros. el Día del Periodista. Mis estimados colegas, les envío un cordial saludo. Muchas Saludos gracias. y buena noche. Y sobre todo que estemos desarrollando... Gracias, doctor. Feliz noche y bendiciones a cada periodista. Gracias, Saludos desde Zacapa. Pasen feliz tarde, feliz noche. Adiós, doctor. Feliz noche a todos, feliz día al periodista el lunes, que la pasen bien, Dios les bendiga y qué excelente por lo trabajo que hacen. Gracias, doctor, feliz noche. Feliz noche. Muy bien, feliz noche. Feliz noche. Bueno, licenciado, le deseo feliz noche y nos estamos viendo. Doctor, feliz noche. Muchas gracias por el apoyo. Y muy agradecido. Ahí estamos en comunicación. Como no, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche, que la hagan.